Raj se sentó tranquilamente en la esquina oscura de la barra de puertos espaciales, sintiendo el peso de su exilio presionándolo más que la armadura de acero pesada que encendió su cuerpo escamoso, lagarto. Sus ojos, escondidos detrás de la visera reflectante de su casco, escanearon la barra. El aire era grueso con el olor de bebidas baratas, sudor, y el almizcle pungente de una docena de especies alienígenas diferentes que llenaron la habitación. Era el tipo de lugar donde se reunieron los más bajos de los marginados de la galaxia. Contrabandistas, cazadores de recompensas, desertores y aquellos que no tenían a dónde ir. Incluso entre una multitud ecléctica, destacó la figura de Raj. Su armadura mansa y metálica brillaba ligeramente bajo las duras luces de neón, y sus rasgos reptilianos, con su cabeza calva y sus escamas brillantes, lo convirtieron en una vista enorme. Raj se desplazó incómodamente en su asiento, sus dedos garras golpeando contra la superficie lisa de su vidrio. La bebida dentro era una mezcla verde luminiscente que prometía adormecer su mente, pero solo empeoró el dolor en su pecho. Cada día era una lucha para él. Había sido exiliado de su propio pueblo, echado fuera como una herramienta no deseada. Lo habían considerado una desgracia, y su traición le había dejado para pudrirse en los más lejanos lugares de la galaxia. Los humanos, que no tenían tales prejuicios, lo aceptaron con los brazos abiertos. Era difícil para Raj envolver su cabeza alrededor de la paradoja, pero en este mar de miseria, los humanos eran los únicos que le habían ofrecido amabilidad. Sin embargo, la soledad todavía le arañó, royéndose en sus entrañas como un parásito insidioso. No estaba acostumbrado a la compañía. Su propia especie siempre lo había tratado como un forastero. Raj se había acostumbrado a la soledad, a guardarse para sí mismo y evitar la complicada red de relaciones que parecían atrapar a los demás. Pero incluso un solitario como él tenía su punto de ruptura. Llevaba horas aquí viendo la diversa variedad de personas beber, reír y vincular más de 1000 experiencias compartidas. Era extraño para él, literalmente, pero también era extrañamente invitante. Las escamas de Raj le picaban de molestias, pero sabía que si no hacía algo, pasaría otra noche larga y miserable que se acomodaba en su esquina. Sus manos garras agarraron el cristal, y con un suspiro renunciado, drenó el resto del líquido brillante. El amargo postgusto se quedó en la lengua mientras se empujó desde su asiento. Sus botas pesadas se pusieron en el suelo de metal, y su armadura se arrastró bajo sus movimientos, pero no le importó. No había escapado de su exilio, pero quizás por unas horas, podría escapar de la soledad aplastante. Raj se volvió hacia el ruido que venía de la mesa cercana, donde un grupo de humanos se dedicaba a un juego de alto riesgo de póker galáctico. El juego fue una extraña amalgamación de una docena de juegos diferentes de cartas alienígenas, cada uno más difícil y enrollado que el último. Raj no tuvo experiencia con ello, pero sabía lo suficiente sobre póker para entender las reglas generales. Un fuerte ráfago de risas del grupo llamó su atención. Los humanos claramente se estaban divirtiendo. Raj dudó un momento, sin saber si debería acercarse a ellos. Estaba acostumbrado a las miradas incómodas de los demás, la forma en que se recuperaron de él debido a su tamaño, sus escalas, o el hecho de que él era miembro de una especie que alguna vez había sido temido y respetado, pero ahora vivía en vergüenza. Sin embargo, había algo en la risa, algo en la forma en que jugaban que hizo que Raj se sintiera como si pudiera mezclarse, aunque solo fuera por un tiempo. No estaba seguro de que fuera el alcohol, o el atractivo del calor humano, pero la tentación de unirse a ellos era demasiado grande. Con un aliento profundo, Raj se dirigió a través de la habitación. Sus pasos blindados se hicieron eco a través del espacio, pero los humanos no se desvanecieron. Se acercó a la mesa, donde las risas y bromas fuertes fluían libremente. Al entrar en la vista, el grupo se detuvo, y Raj podía sentir sus ojos en él. Era una figura imponente, su marco alto y amplio, cubierto de armadura de acero, y sus rasgos afilados y reptiles eran un contraste claro con las formas humanas más delicadas sentadas a la mesa. Pero para su sorpresa, los humanos no se retrocedieron. No se rehuyeron. En cambio, uno de ellos, un hombre con rasgos duros y un exoesqueleto de cuero meteorollado, reforzado con metal, miró hacia arriba y encontró la mirada de Raj.
¿Te importa si me uno? Raj preguntó, su voz cruzando a través del traductor de su casco. El silbido de sus palabras, como el sonido de 1000 alas de insectos zumbando, era una parte inconfundible de su naturaleza alienígena. Pero también era parte de su historia, su vergonzoso exilio. Ya no era un soldado temido o un respetado guerrero. Era solo un hombre tratando de sobrevivir en un universo que lo había abandonado. El humano sonrió calurosamente, un poco demasiado ancho, pero con una auténtica apertura que era sorprendente y acogedor. Claro, amigo. Me llamo Cole. Cole Snyder, dijo el hombre, gestando a un asiento vacío. Raj asintió. Raj respondió simplemente. Su voz se llenó de cansancio de incontables intentos fallidos de pertenecer. No había necesidad de agradables. No estaba aquí para hacer amigos, pero la oportunidad de hacerlo era una que no dejaría pasar. El mundo fuera era demasiado frío, demasiado alienígena para que él se quedara solo. Si los humanos estaban dispuestos a compartir una mesa, incluso para un juego, fue una pequeña victoria. Mientras Raj se instaló en el asiento, la mujer a su derecha, otro humano, este con pelo rojo brillante y rasgos llamativos, se inclinaba hacia adelante, sus ojos brillando con travesura. Bienvenido al juego, Raj. Espero que hayas traído tu juego y tus créditos, dijo, su voz juguetona, pero había una agudeza en sus ojos que sugirió que no estaba solo aquí para pasar el tiempo. Raj permitió que una pequeña sonrisa se rizara en las esquinas de su boca, escondida detrás de su casco. No te preocupes por mí, humano. Puedo sostener mi propio, respondió, el toque de desafío en su voz. No sabía lo bien que le iba a hacer en el juego, ni siquiera conocía las reglas, pero su orgullo no lo decepcionaba. Las cartas fueron repartidas y el juego comenzó. Como la noche se puso, Raj se encontró atraído a la fácil camaradería de los humanos. La risa, la broma de bromas, las bromas compartidas, todo eso se sintió humana. Raj los había estado observando durante mucho tiempo para saber que así se conectaban entre sí. Fue extraño, pero también fue maravilloso. Por primera vez en lo que se sentía para siempre, Raj no estaba solo. No era el forastero. Era solo otro jugador, otra parte de la ecuación. Bromeaban sobre las cartas, sobre sus pasados, sobre todo y todo. No era nada especial, solo un juego simple. Pero para Raj, lo fue todo. El sonido de la risa, la energía compartida, los sutiles gestos de la camaradería, lo hizo sentir, aunque solo brevemente, que pertenecía. Pasaron horas. Se consumieron bebidas, se aumentaron las apuestas y las apuestas aumentaron más. Raj no estaba seguro de lo que lo mantuvo en el juego. No estaba aquí por los créditos, ni por la emoción de la victoria. Era otra cosa, un tirón más profundo, algo que lo mantuvo atado a la mesa, a los humanos a su alrededor. El juego, la risa, la conexión, era todo lo que había perdido cuando fue exiliado de su mundo natal. Y luego, se redujo a la última mano. Raj se encontró enfrentándose a Cole, el humano rugoso que lo había acogido en el juego. Raj sintió la conocida prisa de adrenalina cuando el flap cayó. Su corazón se aceleró mientras miraba sus cartas. Tenía una mano monstruosa, algo raro, algo que podría cambiar todo. Este podría ser su momento para alejar a un ganador, para reclamar la victoria por una vez en su vida. Los créditos apilados frente a él eran lo suficientemente grandes para cambiar su fortuna, para darle un nuevo contrato de vida. Pero mientras miraba a Cole, listo para empujar todas sus fichas en el centro de la mesa, vio algo a los ojos del hombre. Fue desesperación. Las garras de Raj se apretaron alrededor de sus cartas, la realidad de lo que vio amanecer sobre él. Cole necesitaba esta victoria más que él. Podía verlo en el set de su mandíbula, la manera sutil que su mano temblaba. Había estado aquí antes. Raj sabía ese tipo de hambre, que el roñido necesita probar algo, para tomar una última oportunidad de redención. Raj había sido impulsado por ese hambre durante años, pero en algún momento en el camino, había aprendido que no era necesario ganar todas las peleas. No todas las victorias valían el costo. Con un suspiro, Raj se inclinó en su silla. Miró a Cole, luego a las cartas,
y luego a los humanos alrededor de la mesa. En ese momento, tomó su decisión. No se trataba solo del juego. Era sobre algo más profundo, algo más humano que los cálculos fríos y despiadados que había aprendido de su propia gente. Empujó sus fichas hacia atrás, dejando pasar el momento, dejando que Cole se lo diera. Tú ganas, humano, dijo Raj, su voz duro con el peso de la decisión. Toma la mano. Toda la vida que Raj había imaginado cuando había sido exiliado por primera vez, pero de alguna manera, era mejor. Había una cierta belleza caótica en todo esto. La camaradería, la imprevisibilidad, el sentido de pertenencia de una manera que nunca había pensado posible. Mientras el barco continuó su viaje a través del vacío, Raj se encontró lentamente formando parte de la tripulación, ya no solo una figura solitaria envuelta en acero y escalas. Estaba empezando a sentir las agitaciones de algo olvidado desde hace mucho tiempo, una conexión. En la sala de máquinas, Raj trabajó con una intensidad enfocada, sus garras agudas ajustando delicadamente los componentes frágiles del núcleo de energía. El zumbido de los motores de la nave vibraba a través de su cuerpo mientras sentía el pulso del Starfire debajo de él. Las máquinas eran su consuelo. No importa lo extraño que se haya convertido su nueva vida, el ritmo constante de engranajes, circuitos y energía pulsante era algo en lo que siempre podía confiar. Había crecido en la tecnología de vanguardia de su especie, pero trabajar en este barco de Ragtag era diferente. No fue pulido, no fue perfecto, fue algo mejor. Estaba vivo a su manera. Raj miró hacia arriba desde el núcleo de energía, sus pensamientos momentáneamente volvieron a esa fatídica noche en el bar del puerto espacial. Los humanos lo habían aceptado sin duda, incluso en su armadura, incluso con su historia alienígena, asolada por la guerra. En ese momento, no lo habían visto como Raj el marginado exiliado. Lo habían visto como Raj, alguien digno de su confianza, alguien que podía jugar su juego y ser parte de su tripulación. Cole, Stormy, y el resto, cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propios fantasmas. Pero juntos, habían formado algo raro. Una familia. Un equipo de inadaptados que sabía lo que era ser echado a un lado, y que eran más fuertes para ello. Los pensamientos de Raj fueron interrumpidos al escuchar los pasos detrás de él. No necesitaba darse la vuelta para saber que era Cole. El capitán tenía una forma de moverse que exigía atención, incluso cuando dijo poco. Su presencia llenó cualquier espacio en el que entró. Raj se detuvo un momento, luego se enderezó, limpiándose las manos en un trapo mientras enfrentaba a su capitán. Oye, Raj, dijo Cole, su voz baja pero llevando el peso de la comprensión no hablada. ¿Cómo va todo aquí? Muy bien, capitán. El núcleo se mantiene firme, respondió Raj, su voz ligeramente amortiguada por el casco, aunque la familiaridad de la maquinaria del barco le dio consuelo. Miró a Cole, sus rasgos reptilianos todavía un poco fuera de lugar comparado con los humanos, pero no tan alienígenas como habían sentido una vez. Sabes, si alguna vez sientes que estás trabajando demasiado, podríamos usar tu ayuda arriba, añadió Cole, una rara sonrisa tirando en la esquina de sus labios. Stormy se ha quejado de algunos ajustes menores, y usted tiene el toque adecuado para ello. Raj lo pensó un momento. La idea de salir de la sala de máquinas, lejos de la maquinaria que se había convertido en su santuario, era inquietante. Pero la idea de estar con la tripulación de una manera nueva, quizás no le dolería. Quizás sería bueno salir de su caparazón, literal y figurativamente, y ver cómo funcionaron los otros, cómo se movieron a través del caos del espacio. Sí, claro. Echaré un vistazo, dijo Raj, su voz profunda encaje con una nota de incertidumbre, aunque su decisión ya estaba tomada. Podía sentir el empuje de la tripulación, y aunque era extraño, era algo que estaba dispuesto a abrazar. Mientras Raj se dirigía a la cubierta principal, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que entró en ese bar por primera vez. Había sido una decisión tomada por impulso, un intento de llenar el vacío dentro de él. Ahora, ese vacío se estaba reemplazando lentamente por otra cosa, algo caliente, algo humano. La tripulación no era perfecta. Ellos discutieron, lucharon,
No estaban de acuerdo en cómo abordar ciertos trabajos, pero cuando se trataba de ello, siempre se tenían la espalda entre sí. Y Raj había empezado a creer que podía contar con ellos, como ellos habían empezado a contar con él. La cubierta principal estaba llena de vida como siempre. Stormy estaba en los controles, sus dedos bailando a través de los diversos interruptores y palancas. Los platos estaban preparados para tomar el mando en caso de una emergencia, mientras que Doc estaba en la esquina, atendiendo a una lesión menor en Chae, el misterioso hacker del barco que nunca parecía hablar de su pasado. «Oye, Raj», dijo Stormy cuando se acercó. «¿Cómo está el núcleo de poder? Esa cosa es una bestia». «Bien, por ahora», respondió Raj, cruzando hacia donde estaba sentada. Miró sobre su hombro los controles de navegación, admirando la forma en que sus dedos se movían con precisión, como si la trayectoria del barco fuera de segunda naturaleza para ella. Su vida anterior había sido una de aislamiento constante, siempre aparte de los demás, siempre ocultando su verdadero yo detrás de la fría y dura armadura de su pueblo. Pero con los humanos, no necesitaba esconderse. Ya no era un alienígena como Lagarto. Era Raj, mecánico, miembro de la tripulación, amigo. El trabajo en la nave siempre era exigente, pero le dio a Raj un sentido de propósito. Era bueno en lo que hizo, y en un mundo en el que nunca había podido probar su valor, se sentía bien ser necesitado. Estaba empezando a darse cuenta de que el universo no tenía que ser un lugar solitario, incluso para alguien como él. Quizás no había encontrado un hogar en su propio planeta, pero esta nave, estas personas, eran un nuevo tipo de hogar. Más tarde, cuando la tripulación se reunió en el comedor, Raj se encontró tomando asiento a la mesa con todos. Era una comida simple, nada elegante, pero fue el momento más genuino del día. Todos estaban aquí, compartiendo historias, riendo de las bromas que parecían volar más libremente con cada bebida, y vigilando lo que fuera de su entorno inmediato. Para Raj, fue un caos hermoso. El barco no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba funcionar, y todos se aseguraron de que lo hiciera. Cole, sentado a la cabeza de la mesa, miró a Raj y le ofreció una cabeza de cabeza. Fue un reconocimiento silencioso, pero hablaba volúmenes. Raj había sido un forastero, un fugitivo, y ahora era parte de algo. Stormy, siempre el que provoque un pequeño travesura, se inclinó hacia Raj. Entonces, ¿cuándo vas a mostrarnos qué más puedes hacer con esas garras? Quiero decir, te he visto trabajar en el barco, pero tengo que admitir que tengo curiosidad si eres tan útil de otras maneras. Raj dejó salir una risa profunda y garganta, sus ojos brillando detrás de su casco. No soy tu manitas personal, Stormy, pero estoy seguro de que podría manejar algunos trucos si tienes suerte. La tripulación se puso en risa, y Raj se permitió sonreír, verdaderamente sonreír, por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que esto, sea lo que fuera, se sentía bien. Tal vez su vida había sido definida por el exilio, pero aquí, en el Starfire, con estos humanos, había encontrado algo más, un propósito, un lugar donde no era solo el alienígena que había sido echado. Era Raj, parte de un equipo que no se preocupaba por su pasado, solo por el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Mientras el barco volaba a través de la extensión de tinta del espacio, Raj sabía una cosa con certeza. Las estrellas podrían ser aún lejanas y vastas, pero por primera vez en su vida, no se sentía tan solo. Tormenta, cada uno de ellos sosteniendo sus armas y preparándose para el asalto entrante. El peso del momento colgado de espesor en el aire no era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por todo lo que se habían convertido. Su nave, su tripulación, su familia. Raj sintió una extraña mezcla de miedo y orgullo. Su pasado había llegado a perseguirlo en forma de este buque de guerra, pero aquí, entre estos humanos, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que nunca dejaría ir sin una pelea. Tenemos entrando. La voz de Stormy cortó a través de la tensión, sus ojos agudos escaneando la pantalla táctica. Están embarcando en múltiples lugares. La mente de Raj se aceleró. Las fuerzas del Imperio Son eran implacables, y no se detuvieron ante nada para capturarlo.
Pero los humanos, su familia, se habían demostrado una y otra vez. Confiaba en ellos con su vida, como confiaban en él. La idea de renunciar era ahora extranjera, un concepto distante que ya no se influía sobre él. Sostenemos nuestra tierra. La voz de Cole sonó de nuevo, esta vez con más autoridad, más fuego. Miró a Raj, su mirada no hablada pero clara. Nadie se queda atrás. Raj conoció a los ojos de su capitán, y por los momentos más breves, se permitió un parpadeo de dudas, un pensamiento pequeño y peligroso que amenazaba con volver a surgir de su pasado. Eres un marginado. Sola. Otra vez. Pero lo obligó a bajar, aplastando el viejo y amargo sentimiento. Tenía un propósito, una familia que había elegido apoyarse a su lado, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Miró a los otros miembros de la tripulación cuando se preparaban. Los platos, el experto en armas del entierro, sonreía como un maníaco mientras cargaba un cañón de plasma enorme, y Chae, el hacker con más secretos de lo que cualquiera podía contar, ya estaba trabajando en sobrellevar los sistemas de seguridad de la nave. Doc, médico del barco, estaba preparando la bahía de medicina para un baño de sangre, sus manos rápidas y seguras mientras arreglaba suministros médicos. Estaban listos para cualquier cosa. Mientras la tripulación se preparaba para la lucha, el pulso de Raj se aceleró, y se permitió sentir el aumento de la adrenalina. El sonido de las garras de metal de la nave que raspan contra el casco del barco se hizo eco a través del Starfire como una advertencia sombría. ¿Listo, Raj? Cole preguntó, sacarlo de sus pensamientos. Raj dio una firme cabeza, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Siempre, capitán. La primera ola de soldados de Son vino cargando a través de la brecha, sus formas insectoides que se tornan sobre los humanos mientras asaltaban el Starfire. Raj no perdió tiempo, su rifle de pulso desató un flujo constante de fuego, cortando la primera ola con despiadada precisión. Sus garras agarraron el arma como una extensión de sí mismo, cada disparo una extensión de la venganza que había suprimido desde hace mucho tiempo. Su temor anterior de volver a su pasado fue ahora canalizado hacia una firme resolución. A su lado, Cole estaba borroso de movimiento, dirigiendo a los otros, coordinando la defensa con precisión militar. Stormy, siempre el piloto habilidoso, ya había tomado una posición al mando de las defensas de Starfire, maniobrando el barco con control de la derrota. Ella había dejado claro que el enemigo no tendría la satisfacción de destruir su nave, no bajo su reloj. El aire era grueso con el sonido del fuego blaster y el choque de cuerpos golpeando contra paredes. Raj pudo ver Riggs desde su posición, un sonrioso lunático mientras lanzaba explosivos en medio de los próximos soldados. Las explosiones resultantes que arrancaban a través de las filas son con una eficiencia brutal. Chae, siempre el enigma, hackeó el sistema de seguridad del barco, bloqueando puertas y desviando a los intrusos en zonas trampas donde el resto de la tripulación los eligió. Raj luchó con una intensidad que no sabía que era capaz de hacerlo. Sus balanzas brillaron en los destellos del fuego blaster, su cuerpo una extensión de la lucha del barco por sobrevivir. El Starfire no era solo un barco, era su hogar ahora, y lo defendía con cada onza de fuerza que tenía. Los minutos se arrastraron como horas mientras la batalla se estrelló por el barco. Los soldados Son seguían entrando en olas, pero se encontraron con una resistencia feroz a cada paso. Raj ya no era un forastero. No era el alienígena que había sido exiliado de su propio pueblo. No era un fugitivo solitario huyendo de su pasado. Era un guerrero, un miembro de esta tripulación de Ragtag, y lucharían con dientes y uñas para proteger lo que era suyo. El pasillo alrededor de Raj estalló en una tormenta de explosiones de energía. Uno de los soldados Son se acercó a él, sus mandíbulas haciendo clic en furia. Raj reaccionó instintivamente, barriendo su rifle de pulso para cumplir con la carga. Con un fuerte estallido de energía, la forma insectoide de la criatura arrugó al suelo, retorciéndose en las agitaciones de la muerte. La voz de Cole se crujió sobre las comunicaciones. Raj, ve a la popa. Están tratando de romper el reactor. No podemos dejar que desactiven la nave. Raj asintió, reconociendo el comando. Se acercó hacia la parte trasera del barco,
Sus garras hacían clic en los pisos de metal cuando se movía. Las fuerzas Son fueron implacables, pero Raj había aprendido una cosa crucial en las últimas semanas. Los humanos nunca se echaron atrás, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Raj no dudó. Sus garras apretaban el rifle de pulso y con un movimiento rápido, descargó una barrera de energía en los enemigos avanzados. La fuerza de las explosiones envió a los soldados cayendo hacia atrás, sus cuerpos chocando contra el suelo en un montón de exoesqueletos carbonizados. Detrás de él, el resto de la tripulación se estaba reuniendo. Cole y Stormy, habiendo despejado el puente, estaban asegurando el perímetro del barco, asegurando que el Son no pudo conseguir la ventaja. Los platos todavía estaban en la armería, cubriendo la parte trasera de la tripulación con artillería pesada. Chae y Doc estaban coordinando la defensa, manteniendo intactos los sistemas vitales del barco mientras trataban cualquier lesión. Raj se quedó solo un momento, mientras él examinaba la habitación. Su armadura estaba arrugada, y el aire estaba grueso con el olor acrido de carne quemada y ozono. Pero los Son se retiraban ahora, sus números adelgazando, su resolución fallando. No pasaría mucho tiempo antes de que la marea se volviera completamente. Entonces, tan pronto como el caos había comenzado, hubo silencio. La voz de Cole vino a través de las comunicaciones, áspera pero victoriosa. Todas las unidades reportan. Las hemos empujado hacia atrás. Raj exhaló lentamente, su corazón todavía golpeando en su pecho. Sus manos se estremecieron ligeramente, pero se mantuvo firme. Esto fue todo. La pelea se terminó. Por ahora. La tripulación comenzó a reagruparse en el comedor, el agotamiento y el alivio mezclándose en sus expresiones. Cole aplaudió a Raj en el hombro, su sonrisa ancha. Buen trabajo, Raj. Te ganaste tu lugar aquí, más de lo que crees. Raj miró alrededor a su tripulación, a su familia, y por primera vez en mucho tiempo, realmente creyó que había encontrado su lugar. Ya no era solo el marginado. Era Raj, su Raj, y lucharían entre sí, sin importar las probabilidades. Mientras el Starfire navegaba a través de las estrellas una vez más, Raj sintió algo profundo dentro de él, algo que había estado perdiendo durante tanto tiempo. Finalmente había encontrado su casa, su familia, y enfrentarían lo que fuera que se les acercaba. La galaxia era un lugar grande, pero con el Starfire y su tripulación, Raj sabía que estaba exactamente donde estaba destinado a estar. Determinación y triunfo. Los antiguos invasores Son habían sido destruidos por el poder puro del núcleo de energía del Starfire. Los números del enemigo se redujeron a nada en un instante. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la fuerte respiración de la tripulación mientras se reagrupaban después de las consecuencias. Raj se levantó lentamente, su cuerpo dolió de la intensidad de la batalla, pero la prisa de la victoria lo inundó con un sentido de estimulación. A su lado, Cole le quitó el sudor de la frente, su expresión orgullosa y aliviada. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró Cole, mirando alrededor de los restos. Pero maldita sea, lo logramos. Raj se permitió una sonrisa sombría debajo de su casco. Hicimos lo que teníamos que hacer, es lo que siempre hacemos. Tormenta, que había estado en la parte trasera, apareció del humo, su traje de cuero cantó pero todavía intacto. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos se encendieron con el fuego de la victoria. Maldita sea. No podría haber pedido una mejor tripulación que me respalde, dijo, su voz teñida tanto con adrenalina como con satisfacción. Rix y Chae se unieron a ellos en breve, Rix arrastrándose a sí mismo a través de los restos, su marco voluminoso mostrando claramente el peaje que la batalla había tenido sobre él. Pero sonreía, sus manos aún apretadas en el pesado arma de plasma. ¿Qué te dije? Las explosiones son siempre la respuesta. El doctor llegó el último, sus ojos escaneando la habitación con un comportamiento practicado y tranquilo a pesar del caos. Inmediatamente se puso a trabajar, comprobando a la tripulación por heridas, su voz calmante y práctico mientras evaluó el daño. ¿Todo el mundo bien? Bien. Avísame si empiezas a ver estrellas o si algo se siente raro. Te voy a arreglar.
Mientras Raj encendió la habitación, su mirada se mantuvo en el núcleo de energía, todavía zumbando sinceramente. Era una vista milagrosa, pero casi les había costado todo. La explosión había sido una apuesta, pero había sido una que habían estado dispuestos a tomar. El corazón de Raj aún se aceleró, y su sangre se llenó de los residuos de la batalla. Habían luchado como una familia, como un equipo, y habían salido victoriosos, no sin cicatrices, sino vivos y de pie alto. Raj sentía un calor en el pecho. Había sido un paria, vagando por la vasta expansión del universo solo, pero ya no. Ahora, él era parte de algo más grande, algo que importaba. Hoy hemos perdido buenos hombres, dijo Cole, su voz de repente baja, su mirada sombría mientras miraba los restos. Pero no perdimos la lucha. Nunca lo haremos, respondió Raj, su voz firme con certeza. Sus ojos se encontraron con cada miembro de la tripulación, y en ese momento, estaban unidos por más que por su batalla por la supervivencia, estaban atados por algo más profundo, algo no hablado pero innegablemente real. Eran de familia. Una familia forjada en los fuegos de la batalla y mantenida unida por su propósito compartido. Mientras la tripulación se movió para evaluar los daños al barco, Doc trabajó en estabilizar cualquier lesión, y Rix fue a trabajar asegurando el perímetro. Raj permaneció con Cole y Stormy, sus pensamientos volviéndose hacia adentro mientras procesaba todo lo que acababa de pasar. El peligro que enfrentaban, la casi pérdida de todo lo que tenían querido, seguía fresco en su mente. Pero lo que más le sorprendió no fue la batalla o el riesgo peligroso que habían tomado. Fue la realización de que, sin importar lo que la galaxia lanzó su camino, la tripulación del Starfire se había convertido en algo más que un grupo de inadaptados. Se habían convertido en algo más, una familia. Bueno, dijo Raj después de unos momentos, su voz aún teñía con el calor de la batalla. Se puede añadir núcleos de energía sobrecargados a la lista de cosas que nunca pensé que haría con mi vida. Cole se ríe, aplaudiéndolo por la espalda, una sonrisa rara y fácil que se extiende por su cara. Tú y yo, pero lo logramos. Eso es lo que importa. La tormenta levantó una ceja, una sonrisa juguetona que se enrollaba en las esquinas de sus labios. Solo otro día en la vida del Starfire. Raj se reía tranquilamente, su mirada levantando a las estrellas fuera del mirador. Sí, solo otro día. Pero es bueno saber que ya no me enfrento solo. Y cuando volvió para unirse a la tripulación, un nuevo sentido de propósito llenó su pecho. El Starfire no era solo un barco, sino un hogar. Y estaba exactamente donde pertenecía. Con su tripulación, con su familia, en la vasta e imperdonable expansión del espacio. Habían enfrentado las probabilidades y salían arriba. Lo que sea que venga después, lo enfrentarían juntos, como uno. Y la galaxia pronto aprendería a temer el nombre del Starfire. No vamos a dejar que nadie se lo lleve. Hoy no. El oficial dio un paso atrás, claramente calibrando a Cole, a la tripulación y a la situación. Sus dedos se estremecían, un músculo en la mandíbula, pero aún así, no dibujaba su arma. La tripulación Starfire se mantuvo en sus posturas a la defensiva todavía lista. Era obvio que no estaban a punto de retroceder, no para nadie. No por un trozo de papel o por una orden de una autoridad superior. Raj, sus manos aún levantadas en un gesto de rendición, se sorprendió de encontrarse tranquilo. A pesar de la pesada carga de su pasado, la tripulación le había mostrado algo que no había conocido en años: lealtad. Las palabras del oficial, su demanda, no eran más que un eco distante en comparación con la presencia sólida e inquebrantable de la tripulación a su lado. Por primera vez, Raj no sentía que el peso de su pasado tenía que aplastarlo. No estoy aquí para pelear, dijo el oficial, su voz traicionando su creciente frustración. Pero haré lo que debo. Los crímenes cometidos por los Son no son algo que podemos simplemente ignorar. La Federación Galáctica no se olvida. Ya no soy Son. La voz de Raj era firme ahora, cortando la tensión. Me exiliaron. He dejado esa parte de mi vida atrás. Los ojos del oficial se estrecharon. ¿Crees que eso te hace diferente?
¿Crees que puedes escapar de tu pasado tan fácilmente? Raj respiraba profundamente, luchando contra el viejo y familiar aguijón de culpabilidad. No estoy huyendo de ella. Pero no soy la misma criatura que era cuando dejé a mi gente atrás. He tomado decisiones, buenas. Y si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré en mis términos. No porque alguien me apunte con un arma. Sus ojos se endurecieron, acero en sus palabras. Y no sin la gente que me apoya. El oficial vaciló. ¿Crees que estos humanos te protegerán? ¿Crees que se opondrán a la fuerza completa de la Federación Galáctica? Antes de que Raj pudiera responder, Cole se adelantó, su postura aún no se estremecía, ya que miraba al oficial cuadrado a los ojos. Lo diré por última vez, oficial. Raj es uno de nosotros ahora. Nuestra familia. Y no abandonamos a la familia. El oficial abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el silencioso zumbido de un motor de nave cercano cortó por el aire. Una nueva voz, fresca y tranquila, pero cargada de autoridad, de repente salió por detrás de ellos. No daría otro paso, si fuera tú. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente de la voz, y a pocos metros de distancia estaba una mujer con un uniforme blanco crujiente y prístino con una insignia de plata clavada en el pecho. Su largo cabello oscuro fue tirado de vuelta en una cola de caballo limpia, y sus ojos, afilados y calculados, escanearon la escena delante de ella. El corazón de Raj se saltó un latido. La conocía. O al menos, reconoció su insignia. «Estás con el sirio», dijo Raj, su voz un poco temblorosa. En efecto, respondió una débil sonrisa, sabiendo que tiraba en las esquinas de sus labios. «Pero también soy un aliado para la tripulación Starfire». Sus ojos se pusieron al oficial con una agudeza que envió un frío por el aire. Sería sabio recordarlo. La Federación Galáctica puede ser rápida para juzgar, pero no tomamos amablemente a aquellos que interrumpen la paz entre aliados. Los ojos del oficial le echaron a la tripulación, y después de un momento tenso, finalmente retiró su mano de su arma, dándoles una mirada dura. «Esto no ha terminado», murmuró, encendiendo su talón. «Volveré, Son. No creas que has ganado». «Hoy no», dijo Raj bajo su aliento mientras el oficial se escapó, desapareciendo en las profundidades de la estación. La tripulación exhaló a medida que la tensión en el aire se disipó, dejando atrás un silencio inquietante. Y ahora, con la intervención de esta misteriosa mujer, se habían comprado algún tiempo. Pero sabía que no pensaría que esto habría terminado. «¿Quién eres?», Raj preguntó, todavía tratando de darle sentido a todo. «Puedes llamarme Mara», respondió, su sonrisa se desvaneció mientras miraba al resto de la tripulación. «Y mejor que te des prisa. Tu pasado no se acabó contigo todavía». Con eso, se volvió y comenzó a caminar hacia la salida, dejando a la tripulación para procesar todo lo que acababa de suceder. Raj la vio irse, el peso del encuentro aún pesado en su pecho. Pero era un peso que ya no temía, no cuando tenía esto, su tripulación, su familia. Estaban aquí por él. Se enfrentarían a lo que fuera que se juntó. «Vamos al Starfire», dijo Cole después de un momento de silencio, su voz llena de resolución. «Tenemos que hacer reparaciones, y aún tenemos trabajo que hacer». La tripulación asintió, siguiendo la pista de Cole, pero esta vez había algo diferente en el aire, un nuevo sentido de unidad. Ya no eran solo un grupo de inadaptados. Eran algo más fuerte, algo ligado por la lealtad y por el propósito compartido. Raj lo siguió, un fuego silencioso ardiendo en su pecho. Sea cual sea el futuro que se haya celebrado, estaba dispuesto a enfrentarlo, no como un marginado, sino como miembro de la tripulación, como familia. Y por primera vez en mucho tiempo, creía que nada, podía desgarrarlos. Él como uno de los suyos. Habían visto más allá de las balanzas y la armadura, pasando la oscuridad de su pasado, y le abrazaban por quien era. Raj había pensado que nunca encontraría un lugar donde pertenecía de nuevo, pero ahora, como se encontraba entre la tripulación del Starfire, se dio cuenta de que a veces la vida tenía una forma de sorprenderte cuando menos lo esperabas. Los sonidos de la bulliciosa bahía de atraque se desvanecieron en el fondo,
mientras Raj se volvía hacia su tripulación, un sentido de pertenencia llenándolo de calor que no había sentido en años. Eran más que un equipo para él, eran familia. Y eso fue algo que Raj nunca daría por sentado. Muy bien, tripulación. La voz de Cole sonó a través del muelle mientras reunió a todos alrededor. Tenemos trabajo que hacer. Terminemos aquí y pongamos en forma el Starfire. Tenemos más aventuras por delante, y no planeo retrasar pronto. Raj asintió, sintiendo un sentido renovado de propósito. Había llegado tan lejos de los días de vagar sin rumbo por el espacio, sin estar seguro de quién era o a dónde iba. Ahora, con este grupo de malatitos de su lado, tenía un claro sentido de dirección. Juntos, enfrentarían lo que la galaxia tuviera que lanzarles y lo harían como familia. A medida que la tripulación avanzaba, reuniendo herramientas y suministros para el Starfire, Raj se encontró parado al borde de la bahía de Atraque, mirando hacia la inmensidad del espacio. Las estrellas se extendían ante él, interminable y hermosa, un recordatorio de que había mucho más que ver y explorar. Su pasado podría haber sido arrastrado de la oscuridad, pero su futuro era brillante, lleno de posibilidades. Ya no estaba solo. «Oye, Raj», una voz llamó desde detrás de él, y Raj se volvió a ver a Stormy acercándose con una sonrisa astuta en su cara. «Te ves un poco demasiado sentimental por allá. No me digas que te estás poniendo blando». Raj se ríe, el sonido extraño pero reconfortante para sus oídos. «Tal vez lo soy», dijo con un encogimiento. «Pero creo que me he ganado el derecho a sentirme un poco sentimental después de todo lo que ha pasado». La tormenta levantó una ceja, su sonrisa se ensanchó. «No te pongas nervioso con nosotros, ¿de acuerdo? Todavía tenemos un barco que arreglar, y te necesitamos en el motor». Raj asintió, las esquinas de su boca se enriquecían en una sonrisa. «No te preocupes, Stormy. No voy a ninguna parte. Tenemos trabajo que hacer». Al volver a la nave, Raj no pudo evitar reflexionar sobre el inesperado giro que su vida había tomado. El hombre que había sido un parias, rechazado por su propio pueblo, ahora se encontraba entre una tripulación que lo aceptó como uno de los suyos. No les importaba su pasado. No les importaban los errores que había cometido. Lo que les importaba era el presente y